El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y defendida por el señor Martínez Olmos. Verdaderamente la explicación, la argumentación que ha dado el señor Martínez Olmos a la hora de defender la iniciativa pues haría prácticamente innecesaria, al menos desde nuestro punto de vista, insistir en la argumentación, porque francamente los argumentos son sólidos, son coherentes y sobre todo responden a una realidad que nadie, ni siquiera los que rechazan esta iniciativa, se atreve a denunciar o se atreve a corregir si no es con adjetivos o con discursos políticamente correctos ya conocidos en esta Cámara. Como decía el proponente, todo este debate, todos los debates reiterados que hemos tenido y que, desgraciadamente, parece que seguiremos teniendo sobre esta cuestión, obedecen a un primer hecho desgraciado en todos sus términos y en toda la extensión de la palabra, que es el Real Decreto 16 del 2012. Un Real Decreto desgraciado, sí, porque no ha traído más que desgracias. O sea, todas sus consecuencias han sido negativas desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la cohesión entre ciudadanos, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la universalidad, desde cualquier punto de vista que uno lo quiera plantear o lo quiera analizar, no ha tenido más que desgracias, ninguna consecuencia positiva. Fíjense que se ha dicho también por otros proponentes, no solamente ha sido denunciado por todas las organizaciones profesionales nacionales e internacionales, sino que fíjense que el único argumento, por llamarle algo que yo he escuchado reiteradamente por parte de sus defensores, que ha sido el argumento de los recursos económicos, de que con estas medidas se ahorraba dinero, que ya me parece un argumento bastante miserable cuando estamos hablando de derechos de los ciudadanos, de derechos fundamentales como el acceso a la sanidad y a la salud en condiciones de igualdad, al margen no solo de su procedencia, como decía otro portavoz, sino también de la parte de España en la que resida cada uno de esos ciudadanos. Ya, insisto, es bastante lamentable, ¿no?, ese argumento económico. Ni siquiera eso es cierto. Ni siquiera eso es cierto y no hay, en fin, nadie se puede atrever a contradecir esto. No es cierto el argumento economicista de que con esto nos ahorramos dinero. Es que, además de ser, como digo, en fin, bastante lamentable en términos democráticos, es que además es falso. Es que no solamente no nos ahorramos, sino que nos cuesta mucho más dinero. Porque, como también aquí se ha explicado, algunas enfermedades ya erradicadas en España, pues surgen, han vuelto a aparecer entre nosotros, muchas de ellas contagiosas, precisamente porque no se tratan a tiempo. O sea, que ni siquiera el argumento económico, en fin, tiene ninguna consistencia a la hora de ser utilizado malamente para justificar esto que se ha hecho. Pero es que, además de esta afirmación que les acabo de hacer y que tampoco nadie la ha discutido, en el sentido de que se extienden enfermedades nuevas y que además algunas enfermedades que no se tratan a estas personas se convierten luego en enfermedades mucho más graves que requieren un tratamiento mucho más costoso, es que los informes rigurosos y científicos sobre el uso que hacen los inmigrantes de la sanidad, es que también demuestran que son falsas las apelaciones a que utilizan más que nadie la sanidad y que, por tanto, hacen el coste imposible de ser asumido. En el año 2012, Jimeno Feliu publica en la revista científica Atención Primaria un estudio titulado «Frecuentación de la población inmigrante versus autóctona en atención primaria». ¿Quién consume más servicios? Es el título final del informe. El estudio comienza poniendo de manifiesto la escasez de estudios rigurosos sobre la repercusión de la atención a inmigrantes y que esa falta de estudios comporta para nuestro sistema sanitario pues una evidente disfuncionalidad a la hora de abordar el problema, pero lo que sí existe es una opinión pública, entrecomilladas ambas palabras, que atribuye a los inmigrantes un rol muy negativo en la sostenibilidad del sistema público de salud.
En este estudio se realizó un análisis retrospectivo de casi 130.000 consultas médicas y el estudio pone de manifiesto que la población inmigrante hace un uso menor de la española en la atención primaria para todas las franjas de edad, sexo y país de procedencia. Esta es una cuestión verdaderamente muy importante si verdaderamente ustedes solo se preocuparan de lo económico y si lo económico en este caso estuviera por encima de los derechos de los ciudadanos. Les vendría a demostrar que ni siquiera esa apelación, ni siquiera ese argumento, ni siquiera esa disculpa para, en fin, minusvalorar derechos de los ciudadanos o para directamente quitar derechos a los ciudadanos, se sostiene. Curiosamente, los únicos estudios que parecen afirmar que la frecuentación de inmigrantes es similar o superior a la de los autóctonos, son aquellos estudios que están basados únicamente en encuestas que han de ser respondidas por el médico, con la subjetividad que eso conlleva. En fin, señorías, que, como decía al inicio de esta intervención, no creo que haga falta añadir más argumentos a los que el propio proponente y otros portavoces que han intervenido antes que esta portavoz han dado ya sobre la necesidad de que el Grupo Popular y, por tanto, el Gobierno revise su actuación en esta materia. Decía el portavoz del Grupo Socialista que ya lo haremos, que ya se derogará este Real Decreto cuando el Grupo Popular, cuando el Partido Popular pierda las elecciones. Pero, en fin, no sé, ocurrirá, sin duda, que en algún momento el Grupo Popular perderá, el Partido Popular, las elecciones y que en algún momento esta Cámara modificará este Real Decreto desgraciado, como decía antes, y profundamente injusto. Pero, oigan, ¿y por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Porque a lo mejor quienes estamos aquí podemos esperar 2 años, pero las personas que son afectadas por este Real Decreto no pueden esperar. ¿Por qué hay que esperar a que cambie la mayoría? Si las consecuencias de este Real Decreto son tan profundamente injustas, tan profunda y radicalmente injustas. Le pido al Grupo Popular que piense en las consecuencias de no modificar su posición y que recuerde esto, que quienes aquí nos juntamos estamos en condiciones de esperar e incluso de decirnos cuando ustedes se vayan ya lo cambiaremos. Pero los millones de ciudadanos que se ven afectados por esta medida, sean españoles o sean inmigrantes, no están en condiciones de esperar ni un solo día más. Gracias, presidenta.